Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. Bueno, el tema de hoy es de vital importancia para nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios. Y hoy, mi apreciado hermano y amigo, usted y yo vamos a tener la oportunidad de conocer algo más de Dios y específicamente en nuestra doctrina de la deidad o Trinidad. El título para este tema es el siguiente: el intenso desafío a la doctrina de la deidad. Porque esto que vamos a tocar hoy es una de las cosas más cuestionadas, más preguntadas, es una de las cosas que las personas nos atacan y nos desafían con la Biblia y nos dicen que nosotros creemos en cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a mirar el texto de la doctrina o la Trinidad, resulta que algunos que proceden de la Iglesia Católica le llaman la Santísima ¿qué? Trinidad. Y entonces algunos dicen que eso es copia del paganismo. Entonces aquí ustedes en la imagen que estoy presentando, ustedes pueden ver la Santísima Trinidad, donde este es el Hijo, este es el Padre y este es el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que esto es copia de la famosa tríada osiriaca, o sea, del paganismo, y que la iglesia tomó eso del paganismo y lo introdujo a nuestras creencias. Y además de eso, cuando usted va a otras tradiciones también, a otras tradiciones religiosas, hablan de triadas, de trinidades, como o no trinidades, como de varios dioses que componen a un solo creador. Y no solamente en el budismo, ahí podemos ver que los egipcios creían en eso, los hindú, los budistas, los persas, la cultura caldea, también la cultura fenicia, creían en todo esto. Entonces acusan a los cristianos de que los cristianos se copiaron de esas deidades e inmediatamente la introdujeron en el cristianismo, pero que eso es pagano. Y no solamente los ataques son de grupos no cristianos, hay ataques dentro de la misma iglesia que nos dicen a nosotros que debemos salir de nuestra iglesia porque somos pueblo de Dios. Y nos hacen invitaciones. Y a través de las redes sociales, de internet, de Facebook, de YouTube, movimientos disidentes, predicadores prominentes hablan y motivan a las personas a creer cosas extrañas en contra de las Sagradas Escrituras. Y estos también atacan la iglesia y dicen, mira, hay que salir de allí. Y entonces comienzan a buscar cosas que afectan la vida del cristiano. Y últimamente, una de las doctrinas más atacadas es la doctrina de la deidad y del Espíritu Santo. Y muchos de nuestros hermanos han caído y se han alejado de nuestra iglesia, o hay otros que están confundidos a la luz de estas realidades. Entonces, mi apreciado hermano, antes de iniciar con las Sagradas Escrituras, yo quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. ¿Quién es el principio de todo? Dios. Entonces, ¿será que es que nosotros nos copiamos del paganismo? ¿O el paganismo se copió de Dios y lo pervirtió? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a hacer. Oye, si hay como que una trilogía o algo de tres para formar un dios o varios dioses, ¿no será que Satanás se introdujo en estos mundos paganos y pervirtió el verdadero concepto de Dios? ¿Por qué cuando Dios escogió el sábado, Satanás no escogió otro día lejano, el miércoles? No, escogió el que queda al ladito. Entonces, la primera aclaración que yo quiero hacer es que Dios escapa a muchas de nuestras realidades. Yo no puedo traer a Dios y meterlo aquí y decir, Dios tiene 5 dedos porque yo tengo 5 dedos. Dios tiene esto porque es que Dios escapa, causa, efecto. Yo salí de papá y mamá, entonces Dios también tuvo un origen y Dios salió de alguien. Dios escapa a eso. La segunda aclaración es que hay cosas para el hombre que son ocultas
Deuteronomio 29:29 dice: lo secreto le pertenece ¿a quién? A Dios. Hay cosas que son incomprensibles para nuestra mente porque tenemos cosas que finitas. Realmente no sabemos qué hay después de la tierra. Y somos una pequeña mota en el universo. Otra aclaración: en el conocimiento de Dios debemos limitarlo a algo, a su revelación. Porque entonces yo voy a comenzar a especular. Entonces cuando yo voy a estudiar quién es Dios, yo voy a conocer quién es Dios, porque Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios que, ¿y a quién más? Entonces, apreciado hermano, ¿dónde está la revelación de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios? En su palabra. Si yo me aparto de la palabra de Dios, voy a comenzar a caer en unas especulaciones terribles. Otra aclaración: Dios es trascendente e inmanente. ¿Qué es un Dios trascendente? Un Dios trascendente es un Dios poderoso que simplemente dice, ¡pum!, se hizo. Dios dice: hágase la luz, ¡pum!, la luz se hizo. Dios dice: hágase los árboles, ¡pum!, salieron los árboles. Dios dijo: hágase la tierra, ¡pum!, se hizo la tierra. Eso es un Dios que poderoso, trascendente. Es un Dios que está fuera de su creación. Es tan grande que nosotros lo único que podemos es contemplarlo allá a lo lejos. Eso significa la palabra ¿qué? Trascendente. Y el mejor ejemplo de la palabra trascendente es Génesis capítulo 1. Pero Dios, además de ser trascendente, hermano Benítez, también es un Dios inmanente. ¿Qué es un Dios inmanente, Luis? Es el Dios que está a mi lado. Es el Dios que formó con sus manos. Es el Dios del pacto. Es el Dios que dijo: hágame un santuario para yo habitar en medio de vosotros. Quiere decir que Dios tiene la capacidad de estar allá, pero también de estar aquí. Amén. Otra de las aclaraciones que tengo que hacer es la siguiente: Dios es el principio de todo. No hay nada que anteceda a Dios, hermana Benítez. Nada. No hay nada antes de Dios. Nada. Y usted y yo tenemos que entender eso, porque la misma Biblia en Colosenses nos dice que lo invisible y lo visible fue creado ¿por quién? Por Dios. Y la última es que por más inteligente que seamos, es imposible que entendamos lo infinito que es Dios, porque nuestra mente es muy pequeña. Nosotros todo lo valoramos al nivel que humano. Todo es pequeño. Entonces, como nosotros vemos algo, creemos que todo es así, pero no. La palabra de Dios hoy nos va a mostrar algo maravilloso acerca de lo que Dios dice a través de la deidad o de la Trinidad. Como adventistas del séptimo día, tenemos mucho miedo en decir Trinidad, ¿verdad? Y tenemos miedo porque la palabra no aparece en la Biblia. Entonces dicen: no, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces yo no la uso. Entonces preferimos usar la palabra deidad. Así que usted puede usar la palabra deidad o puede usar la palabra Trinidad sin ningún problema. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de Dios? Abramos la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1, y yo espero que ustedes tengan esa Biblia supremamente afilada en el día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: en el principio creó ¿quién? Dios los cielos, ¿y qué más? Lo primero que inicia diciendo la Biblia es que Dios, ¿qué es? El creador, punto. Pero el versículo 2 curiosamente dice algo. ¿Qué sigue diciendo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas de la faz cubrían ¿qué? Y aquí viene lo interesante: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu, ¿quién es? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Padre? ¿O será alguien diferente? Téngalo ahí. Todavía no lo estamos desarrollando, pero quiero que usted note que desde el primer capítulo de Génesis se presenta un espíritu.
y se presenta un Dios. Pero también quiero que usted tenga presente lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Mirad lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer se unen y se vuelven uno solo? ¿Qué nos querrá decir Dios aquí, Luis? ¿No será algo? Dos se vuelven uno, pero siguen siendo dos. Pero se convierten ¿en qué? En uno. Interesante, ¿verdad? Este concepto del matrimonio nos ayuda a entender a nosotros la relación que hay en la deidad. Porque algunos nos dicen, ustedes creen en tres dioses, porque ustedes creen en el Padre, ustedes creen en el Hijo y ustedes creen en el Espíritu Santo. Y si los tres son tres personas diferentes, pues ustedes tienen tres dioses. Entonces ustedes son politeístas, o sea, tienen varios dioses. Y como que nos dejan a nosotros, wow, ¿será? Pero es que Dios funciona diferente a como usted y yo funcionamos. Pero Dios sí dice, cuando dos se casan, se vuelven ¿qué? Uno solo. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Entonces, apreciados hermanos, vamos a hablar de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es esa posibilidad que Dios tiene de ser tres, pero a la misma vez uno. Mira lo que dice: la singularidad del ser divino es un concepto original de la revelación bíblica que no admite la existencia de más de un solo Dios. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo remanente, ¿cuántos dioses creemos que existen, hermanos? Un solo Dios. Pero en ese Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es que uno. Ahora quizás usted me dirá, pastor, eso es como difícil de entender. Pero desde Génesis capítulo 6 hasta el Nuevo Testamento en Santiago, la Biblia vez tras vez nos habla a nosotros de que Dios es ¿qué? Uno. Génesis 6, Deuteronomio 6, versículo 4, que nos dice: Jehová ¿qué? Uno es. Oye, Israel, Jehová ¿qué? Uno es. Entonces algunas personas dicen, pastor, mira que dice uno es. Entonces no puede estar el Padre, no puede estar el Hijo. Entonces, ¿sabe cómo nos han solucionado este problema, hermana Benítez? Nos dicen, el Hijo fue creado por Dios y el Espíritu Santo es la energía o la fuerza de ellos. Y hay millones de personas que creen eso. Pero no solamente lo dice Deuteronomio. Isaías dice que Dios dice, no hay un Dios fuera de mí. Isaías 44 dice, no hay más Dios sino solo uno. Marcos capítulo 12 versículo 29 dice, Dios es ¿qué? Uno. Pero primera de Corintios capítulo 8 versículo 4 y 6, ¿qué dice? No hay más que un solo ¿qué? Dios. Y Gálatas 3:20 dice, Dios es ¿qué? Uno. Y Efesios es el texto famoso, un bautismo, una fe, un solo Señor. Y primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo ¿qué? Dios. Y Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que Dios es ¿qué? Uno. Entonces yo hago una pregunta, ¿la unicidad de Dios está clara? ¿Dios es ¿qué? Uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay medio Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia declara que Dios es ¿qué? Uno. Pero ese uno no se refiere a una sola persona. Porque la palabra de Dios dice, y los dos serán ¿cuántas carnes? ¿Cuántas personas hay? Yo me casé con mi esposa. ¿Somos una sola carne? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero Carolina sigue siendo Carolina? Sí,
y yo sigo siendo yo. Es un misterio. Recuerda que yo no puedo tomar a Dios y meterlo en un laboratorio y sacarle una prueba de ADN. Pero la palabra de Dios, así como nos dice que Dios es uno, también tiene cientos de textos que nos hablan de pluralidad. ¿Qué es pluralidad? Varios. Más de uno. La pluralidad inicia con más de uno. 2, 3, 4, 100, 1000. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y parece que aquí, desde el Génesis, nosotros podemos encontrar la clave para conocer más a Dios, hermano Benítez. Mirad lo que dice. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: entonces dijo ¿quién? Dios. Y aparece un término que es Elohim. Y resulta que Elohim es un término plural. Cuando yo les digo a ustedes, ¿el control es plural o singular? Singular. La palabra singular es uno. Pero si yo tengo dos controles remotos, ¿yo cómo les voy a decir los? Estoy usando un ¿qué? Un plural. Y Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, plural o singular. Si fuera singular, Dios hubiese dicho: voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero la palabra de Dios dice que desde el principio Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Al menos con uno más. O sea, aquí comenzamos a ver, a dilucidar lo que la palabra de Dios dice. Aquí todavía la Biblia no nos dice que son tres, pero más de uno sí. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no puedo decir: mire que aquí la Biblia dice que son tres. No, no. Aquí está diciendo que es más que uno. ¿Vamos bien, hermana Blanca? Más de uno. 2, 3, no sé, pero es más de uno, porque el verbo está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El segundo versículo, Génesis capítulo 11, versículo 7 al 9, es el famoso capítulo de la Torre de Babel, donde los hombres están haciendo la torre y Dios habla consigo mismo. Y vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 11, versículo 7 al 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. Bueno, hay más textos, pero estoy seleccionando algunos. Capítulo 11, versículo ¿qué? 7 al 9. Dice así: ahora pues, descendamos. ¿Quién está hablando? Dios. Entonces algunos: son ángeles. No, Dios no está hablando con los ángeles. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos ¿qué? Su lengua, para que ninguno entienda el que habla a su compañero. Así esparció ¿quién? Lea, no, lea su Biblia. Mira lo que dice el versículo 8. Así los esparció Jehová. Y descendamos, miremos, confundamos. Quiere decir que la palabra de Dios desde el Génesis nos comienza a hablar de una pluralidad. Pero continuemos. El libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, nos habla de dos Jehová, o de dos dioses, o no, más de dos. Porque mira lo que dice Isaías, capítulo 6, es la famosa visión que Isaías tiene del trono de Dios. Y mira cómo lo define Isaías de una manera interesante. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor
¿Sentado qué? Sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué pasaba con sus faldas? Versículo 2. Y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro y 2 cubrían ¿qué? Y el uno al otro volaba diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces dicen santo? 3 veces. Curioso, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero vamos más adelante. Isaías, capítulo 48, es un texto que nosotros debemos conocer muy bien, porque aquí aparece todo Jehová. Isaías 48, versículo 16. Mira lo que dice aquí: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba ¿quién? Y ahora me envió ¿quién? ¿Cómo así? O sea, ¿quién estaba? ¿Y quién lo envió? ¿Y quién más? Su espíritu. ¡Wow! Volvamos y leamos el texto despacio. ¿Listo? Dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba ¿quién? Ese yo, ¿quién es? Y ahora me envió Jehová, el Señor. ¿Otro Jehová? Pero no solamente Jehová el Señor. ¿Quién más? El Espíritu. Pero todavía no tenemos toda la claridad. Poco a poco el Señor fue aumentando el conocimiento del pueblo de Dios acerca de quién es quién. Él. Pero si yo me voy a Mateo capítulo 3, versículo 16, es el texto principal. Porque es el bautismo de quién? De Jesús. Y Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: y después de que subió del agua, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Dios en forma de ¿qué? De paloma. Pero en el cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo se está bautizando, el Espíritu Santo está descendiendo y el Padre habla. ¿Cuántos aparecen, Leo? 3. Entonces ya el Nuevo Testamento comienza a presentar más claramente que no es uno, o sea, hablando de una manera unigénita, sino que son ¿qué? 3. ¿Vamos bien? Ahora, Juan capítulo 14, versículo 16 es un texto que usted tiene que aprenderse de memoria, porque este texto me explica a mí en palabras de Jesús que son 3. Juan capítulo 14, versículo 16 nos habla a nosotros claramente el Señor Jesucristo acerca de quiénes son ellos. Mira lo que dice. Jesús dice, ¿quién está hablando? Jesús dice: y yo rogaré ¿a quién? Padre. Que os envíe ¿a quién? Consolador. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros por cuánto? Forever. Entonces, algunos dicen: no, es que Jesús es el único. No. Entonces Jesús estaba hablando consigo mismo para volverse a devolver. Algunos dicen: es que Jesús es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos los Jesús solos. Jesús dice: yo hablaré con quién. Con mi Padre. ¿Ya cuántos van? 2. Que envíe ¿a quién? A otro. Y esa palabra otro viene del griego alos, que significa otro igual a mí.
para que esté por vosotros, ¿por quién? Quiere decir que ese ser es eterno. Increíble, ¿no? Y Gálatas capítulo 4, versículo 6 también nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, apreciado hermano y amigo, usted y yo tenemos que tener algo claro. Y es que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen un deseo en común: salvar al hombre perdido. Amén. Amén. Así es. O sea, no es solo Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Padre, Padre. ¿A quién le estaba hablando? ¿A sí mismo? No. Le estaba hablando a su Padre. Entonces, mi apreciado hermano y amigo, la palabra de Dios tiene muchos textos que nos hablan, pero también nos habla de cómo es la relación entre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen: pastor, es que el Padre es mayor que el Hijo, porque el Hijo vino y lo obedeció, y el Hijo dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces se da cuenta que el Padre es mayor que el Hijo. Entonces queremos comparar al papá con el Hijo, pero es que Jesús asumió ese rol en el plan de la salvación. Escuche esto: Jesús asumió ese rol en el plan ¿de qué? De la salvación. De la salvación. ¿Y cómo es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Será que ellos pelean? Si a veces nos reunimos con la esposa, somos dos y peleamos, imagínense entre tres. ¿Ah? Pero mira cómo es la relación, hermana Eva. Mira lo que dice aquí: la interrelación en la deidad o Trinidad se ve claramente. Escucha esto: el Padre testifica ¿de quién? Del Hijo. El Hijo testifica ¿de quién? Del Padre. El Hijo testifica ¿de quién? Del Espíritu. Y el Espíritu Santo testifica ¿de quién? Del Hijo. O sea que cada uno testifica de sí mismo. Quiere decir que hay una ¿qué? Interrelación. Y esa interrelación realmente es para salvarlo a usted y para salvarme a quién. Amén. Pero Jesús dio una advertencia. Cheque. Mateo capítulo 12, versículo 30 al 32 dice que cualquier pecado le va a ser perdonado a nadie, menos el que blasfeme. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es tan sagrado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces en la mente de nosotros tenemos dividido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no aplica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Iguales. O sea, su relación no es así, su relación es así. ¿Sí me van a entender? Algunos dicen: el Padre está aquí, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los tres comparten los mismos atributos. Y no tengo tiempo ahorita de explicar que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Preguntas? Pero como estamos haciendo un recorrido bíblico acerca de lo que la Biblia dice, la Trinidad, pues les voy a leer estos textos. Mira, Juan 14, 16 dice: Jesús promete que le pedirá al Padre y enviará otro consolador en su lugar. ¿Cuántos seres de la deidad hay en ese versículo, Luis? 3. Juan 16, 13 al 15 dice: los 12 recibirán la información adicional del Espíritu que le revelará del Padre y del Hijo. ¿Cuántos hay ahí? 3. Juan 20, 21 y 22 dice: envió a los 12 como el Padre envió a Jesús con el poder del Espíritu. ¿Cuántos hay? 3. Hebreos 10, 38 dice: Dios ungió ¿a quién? Ese Dios, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? 3. Romanos 15, 16 dice: el deber del ministro de Cristo de predicar el Evangelio de Dios para presentar a los creyentes como una ofrenda santificada ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Cuántos hay? Romanos 15:30 dice: pido en el nombre de Jesús
y por el amor del Espíritu Santo de unirse a Pablo para rogar a quién. ¿Cuántos hay? Entonces, de alguna manera yo estoy dando cuenta que son muchos textos. No es uno, cheque. Son muchos que nos hablan de tres, pero formando un solo ¿qué? Dios. Primera de Corintios lo dice: unidad en la diversidad de los dones del mismo Espíritu, ministrando el mismo Señor, con las obras del mismo ¿quién? Dios. Y bueno, voy a ir a seguir avanzando. Efesios 2:18 dice: por Cristo tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu. ¿Cuántos hay? 3. Hebreos 9:14 dice: la sangre de Cristo, sacrificio ofrecido por el Espíritu Santo de Dios, ¿nos qué? ¿Cuántos hay? Ahora, primera de Pedro nos dice: elegidos por la presencia del Padre, en la santificación del Espíritu Santo, y rociados por la sangre de ¿quién? ¿Cuántos hay, Blanca? 3. Entonces, hermanos, aquí puedo llegar a una conclusión. Tenemos una lista de 16 pasajes, 2 evangelios, 5 epístolas de Pablo, 3 epístolas universales. Todas las secciones del Nuevo Testamento están representadas aquí, en el orden que se ha mencionado a las 3 personas, indistintamente del orden en que lo presente. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, apreciado cheque y apreciado hermano Luis, la palabra de Dios nos presenta a nosotros claramente que hay una deidad. No son 3 dioses, es una sola deidad. Y eso es lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Pero no siempre fue así, hermano Benítez. No siempre fue así, Esther. ¿Sabían ustedes que como adventistas al principio guardamos el domingo? ¿Sabían ustedes que como adventistas al principio comíamos cerdo y fumábamos y tomábamos? Pero poco a poco Dios le fue dando la revelación a su iglesia. Lo mismo sucedió con la Trinidad o la deidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes unos datos bien interesantes. Miren, los desafíos a la doctrina de la Trinidad han surgido tanto dentro del adventismo como fuera del adventismo. Otro, escuchen esto: el arrianismo y el antitrinitarianismo fueron muy fuertes entre los líderes de nuestra iglesia, que nosotros los llamamos los pioneros adventistas. Quiere decir que cuando se conformó la iglesia, o los mileristas, y después de los mileristas llegaron a ser adventistas, y luego llegamos a ser adventistas del séptimo día, todas esas personas venían de otras iglesias, hermana Eva, y cada uno traía su mudanza, ¿no? Cada uno traía su percepción de la verdad, cada uno traía, y todo eso fue un proceso muy largo en que la iglesia fue depurando, aprendiendo. Por ejemplo, los primeros pioneros fueron arrianos. ¿Y qué es un arriano? Arriano es el que cree que Jesús fue creado, entre ellos los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús fue la primera creación de Dios. Eso se llama arrianismo. Y muchos de nuestros pioneros eran de ese corte. Pero sigamos leyendo. Está Jaime White, que era semiarriano. Está Urias Smith, Waggoner. Jaime White finalmente confesó la plenitud de la deidad y la eternidad de Cristo. Urias Smith evolucionó de la posición arriana a la semiarriana, pero no creyó completamente en la deidad. Pero se cuenta dentro de nuestros pioneros. Y cada uno de ellos estuvieron muy cerca a confesar la doctrina que usted y yo conocemos hoy como adventistas del séptimo día en cuanto a la Trinidad. ¿Estamos claros? Entonces resulta que algunas personas le dicen: oye, pero ustedes son los adventistas, ¿por qué hablan de Trinidad si los que iniciaron la iglesia no creían en eso? Ah, pues los que iniciaron la iglesia guardaban el domingo. Es más, cuando el mensaje del sábado llegó, al principio creó ¿qué? Resistencia. Y los adventistas al principio no creían en el sábado. Pero poco a poco Dios fue revelando esto. Ahora mira lo que dice aquí un hombre llamado George Knight. Mira lo que dice: la mayoría de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día
no podrían afilarse en la iglesia de hoy si ellos estuvieran que suscribirse hoy a las creencias fundamentales de la denominación. Imagínate que resucitara Urias Smith y dice, ¡oh! Pero mira, ustedes ahora creen que Jesús es eterno, ¡ah! Y que el Espíritu Santo también. ¡Ah! Yo no creía eso. Se vuelve a morir. Y muchos de los que iniciaron, ¡ah! Pero ustedes ahora creen eso, ¡ah! ¡Wow! No, y se mueren. Pero la palabra de Dios dice que el conocimiento de la verdad es como la luz de la aurora, que va ¿qué? Creciendo. Pero hay un hombre que se llama William Johnson, escribió en la revista Adventista en el año de 1994 lo siguiente: las creencias adventistas han cambiado a través de los años bajo el impacto de la verdad presente. Escucha esto. El cambio más sobresaliente es la enseñanza en cuanto a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Eso es lo que más ha cambiado. Porque los adventistas al principio creíamos que Jesús había sido creado. O sea, no era Dios. No era igual al Padre. Y cuando yo digo eso, yo tengo serios problemas con la salvación. Porque Jesús, si no es igual al Padre, es un ángel creado. Y si Dios creó a Jesús como hijo, pues también puede crear a muchos. Y si Jesús hubiese fallado, pues sencillo, Jesús crea a otro. Y ya. ¿Te das cuenta hacia dónde nos lleva esa línea? Entonces, mi apreciado hermano, creencias fundamentales no era generalmente sostenida por los pioneros adventistas de aquella época. Recuerden, esto ya lo dije, el gran movimiento adventista surgió de muchas iglesias, Conexión Cristiana, Bautista, entre otros. Pero ¿saben ellos qué pensaban? Que la doctrina de la Trinidad o deidad era pagana. Mira lo que se escribió en aquella época. La atmósfera teológica que se respiraba entre los pioneros adventistas, sin embargo, era muy contraria a la doctrina de la Trinidad. En el artículo de este señor Frisbee, publicado en uno de los primeros números de la adventista revista sabática de la Herald, se expresa que la doctrina de la Trinidad era el producto de la filosofía pagana, lo que hoy mucha gente cree. Y sigue diciendo, después de citar un artículo de la fe del catecismo católico y otro del metodismo con respecto a la Trinidad, afirman que todas estas ideas casan bien con las filosofías paganas. O sea que en ese momento los metodistas, los católicos, como tenían un credo, un conjunto de creencias, eso está mal y lo sacaron. Entonces, apreciado hermano y amigo, ¿será que nosotros creemos en eso? Pues quiero decirles que a finales de la década de 1880, aproximadamente por el 88, se habló de la justificación por fe. Y una de las doctrinas que se redescubrió fue la doctrina de la Trinidad o de la deidad, donde comenzamos a notar que Cristo era igual ¿a quién? A Dios. Y por consiguiente el Espíritu Santo también. Entonces, apreciados hermanos y amigos, a través de los años la iglesia ha ido constituyendo su cuerpo de creencias. Pero ¿qué dice Elena de White? Yo todavía creo que Elena de White fue inspirada por Dios. ¿Ustedes creen eso? Por supuesto. Mira lo que dice el libro Evangelismo, que realmente es una compilación de varias citas. Mira lo que dice Elena de White. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esos poderes colaborarán con los súbditos con los súbditos obedientes del cielo en un esfuerzo para vivir la nueva vida de Cristo. Testimonios Especiales, serie B, número 7, del año 1905. Quiere decir que Elena de White al principio no creía así, y poco a poco se fue moviendo a la creencia que usted y yo tenemos hoy. Así que, apreciado hermano y amigo, finalmente los adventistas creemos
de la siguiente manera, Eva. Hay un solo Dios, ¿lo creen? Amén. Que es una unidad de tres personas coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo creen? Amén. Este Dios es uno y trino, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana, no obstante, lo cual se puede conocer mediante su propia revelación que se ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de recibir reverencia, adoración y servicio por toda la creación. Amén. Eso es lo que los adventistas del séptimo día creemos y sostenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, apreciado hermano y amigo, no se deje engañar. Jesús no fue creado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. No tengo tiempo de explicarles a ustedes cómo es que el Espíritu Santo es una persona. Pero el Espíritu Santo no es una energía, no es una paloma, no es un fuego que sale por ahí. El Espíritu Santo es una persona, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Los tres, cada uno son personas, porque la Biblia nos presenta a nosotros muchos textos bíblicos acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Nos presenta muchos textos acerca de la eternidad y divinidad de Jesucristo. Y nos presenta que el Padre hace parte de esa deidad. Así que, apreciado hermano y amigo, recuerde lo siguiente: el Padre testifica del Hijo, el Hijo testifica del Padre y testifica del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo testifica del Hijo. Apreciado hermano, tres, que es Dios, quiere salvarlo a usted. Amén. Vale la pena, mi apreciado hermano, que aceptemos quién es Dios. Ahora, aquí tengo por lo menos unas 25 citas de Elena de White acerca de la Trinidad. Si alguno de ustedes quiere recibir este material, se lo podemos obsequiar para que usted lo lleve. Pero por cuestión del tiempo no lo vamos a leer. Querido amigo, querido hermano que está aquí, usted hoy quisiera con plena seguridad y conocimiento bíblico decir: yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo que forman un solo Dios. ¿Hay alguien que quiera tomar esa decisión? Amén. Amén, gloria a Dios. Que Dios los bendiga y les ayude. Y sepan ustedes cuánto vale su salvación, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos. Que Dios los bendiga y los guarde. Quiero